Método Coma estamos con la doctora Miriam González. Ella es médico cirujano y médico endocrinólogo de la Universidad Central de Venezuela, y también con el actor César Bencit. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Bien. Hola Ariana, encantada de estar en tu programa, gracias por la invitación. Ay, encantada, la encantada soy yo realmente. Miriam, ¿nos podrías dar un poco de las estadísticas de diabetes actuales? Yo acabo de nombrar las de 2014, 2016, pero no sé si tienes algún dato que sea más reciente. Las estadísticas actuales del 2018, estamos hablando de que ya se considera una epidemia. La diabetes se cree o se aproxima que más de 50 millones de americanos sufren de diabetes y cada 28 segundos se diagnostica un caso. Entonces, evidentemente es un gran problema de salud pública, el cual tenemos que tomar atención y captar los pacientes que están en prediabetes o en factores de riesgo para disminuir así la incidencia de esta patología. Y creo que es importante que le comuniques a la gente, porque hay varios tipos de diabetes, y sí recalcarle que la más común es la tipo 2. Yo no sé si tú, que esa es tu área, nos puedes hablar un poquito más sobre el tema. En cuanto a la clasificación, se habla de diabetes tipo 1, ¿verdad?, que se da generalmente en niños. La tipo 2, que representa aproximadamente el 90% de los diagnósticos, que se presenta en la edad adulta, donde hay una resistencia a insulina progresiva o hay una alteración de la célula beta progresivamente, o sea, hay muerte celular progresiva. Se da en pacientes que tienen síndrome metabólico, que vienen con sobrepeso, tienen un historial aproximadamente de 15 a 20 años, el paciente viene con sobrepeso, antecedentes de primer grado de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, hasta que finalmente se hace el diagnóstico y, como dije anteriormente, representa el mayor número de incidencias. Tenemos después la diabetes secundaria a medicamentos, que puede ser a ingesta crónica de glucocorticoides. Estos pacientes que tienen enfermedades crónicas que ameritan ingestas de glucocorticoides, donde se diagnostica también este tipo de diabetes. Pacientes con tratamientos crónicos con HIV y SIDA, aumenta también la incidencia secundaria a medicamentos. Y tenemos dos tipos de clasificaciones que no hay que dejar de describir, como es la tipo LADA y la tipo MODY. La tipo MODY es la que se presenta en el adolescente precozmente, y la LADA es la que se presenta en el adulto, donde las dos tienen una base inmunológica, autoinmune, donde hay destrucción de la célula beta. Y también la diabetes estacional, que se ve bastante. La diabetes estacional, que se ve bastante en nuestra población, en mujeres embarazadas, donde se diagnostica en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Es preciso aclarar que yo no estoy aquí porque padezco ninguno de estos síntomas, Claro, sino que me tienen aquí como invitado, pero para desarrollar otro tipo de conversación en el área, porque pareciera que yo no, lo tenemos aquí a César, que él pasó por un proceso donde bajó de peso, y queremos que nos comente también un poquito sobre cómo fue su caso, que a pesar de que no llegó a diabetes, él se benefició mucho sobre la dieta y todos los cambios de hábitos que hizo. Ahora, no sé si Ariana, nos puedes contar. Él tuvo prediabetes. Ajá, Que es importante decirlo. Otra definición donde esta patología puede revertir, a diferencia de la diabetes, donde una vez que se diagnostica no hay reversión. No es reversible. Entonces es importante, tú fuiste un paciente que hiciste prediabetes, a este tipo de pacientes como tú, donde hacemos unos cambios de vidas, ¿verdad? Puede revertir la enfermedad, y este tipo de pacientes es que tenemos que capturar. Claro, yo decía lo otro echando broma, por supuesto. Pero nos puedes contar un poco cómo fue tu caso, qué hiciste. No, yo comencé como a aumentar de peso el factor de en un riesgo. momento determinado, producto de una alimentación inadecuada. Sí, desbordada. O sea. Y bueno, asistí a un médico, Ludwig Johnson, y me hizo todo un seguimiento y comencé lo que llaman un sistema de alimentación paleolítico, donde la ingesta de carbohidratos es muy baja. Claro, yo además empecé a leer los libros que él al respecto ha escrito, y encontré allí cosas también que es importante saber. Por lo menos Ludwig habla de que el hígado de uno, el hígado paleolítico, produce una cantidad de azúcar que, sumada a la ingesta externa que hace, pues sobrepasa los límites normales del azúcar, y esa combinación es letal para quien no la sepa.
Claro, pero también es importante decirle a la gente que esa producción de azúcar que tiene el hígado es una manera normal que tiene el cuerpo de producir esta sustancia para ocasiones de emergencia. Una de las ocasiones de emergencia es cuando entramos en ayuno, ¿okay? Para eso el hígado de nosotros está produciendo el azúcar, porque evidentemente nuestro cerebro trabaja con esa sustancia. Si la especificación que él hace justamente, pues lo llaman neoglucogénesis. Ajá. En bioquímica se llama así. Neoglucogénesis. Bueno, se llama así. Entonces, él habla justamente de que uno pudiera vivir únicamente con el azúcar que produce el hígado, cuando tiene ese factor allí de mucha producción de azúcar por tu hígado. Pero claro, hay ahí opiniones encontradas, hay gente que agrega otras cosas. Yo creo que cada uno de ellos, siempre y cuando le funcione al paciente que llega con una determinada patología o principio de patología, simplemente revertir el sistema de vida, de alimentación. Y por eso es que sería chévere que más o menos le dijeras a la gente, o sea, cómo revertirlo, cómo prevenir la enfermedad, cuáles son los síntomas, a ver si tú tuviste alguno de esos síntomas también. Ok, entonces fíjate, lo primero que hay que hacer es captar al paciente que tiene factor de riesgo. Por ejemplo, él es un paciente que hizo sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Si es un paciente que tiene antecedente familiar de primer grado de diabetes tipo 2, ya tenemos 2 factores de riesgo aumentados. Y padre muerto de diabetes. Paciente con dislipidemia o hipertensión aumenta el riesgo, ¿verdad? Él porque es masculino, pero si fuera femenina, antecedentes de diabetes gestacional o antecedente de ovario poliquístico o antecedente de sobrepeso también, y también sumado el antecedente familiar de primer grado. Entonces él tiene 3 factores de riesgo. Entonces él es un paciente con una probabilidad de hacer diabetes tipo 2. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Primero, que en eso te invito, Ariana, ¿verdad? Porque cambio de estilo de vida. Y cuando tú hablas de cambio de estilo, imagínate, puede revertir el 50% de la patología. Perder el peso corporal, asociado a una orientación nutricional, más la intervención del endocrinólogo, donde si estás en prediabetes se puede usar metformina. Entonces, estas 3 intervenciones, evidentemente, va a que el paciente pueda revertir un 50% de la posibilidad de tener diabetes. Que creo, César, que tú estuviste medicado con metformina. Sí. Sí. ¿Por cuánto tiempo manejaron el medicamento? Lo que pasa es que yo fui como muy disciplinado en esto de no comer carbohidratos durante un periodo largo de tiempo, estoy hablando de 6, 7 meses, pues bajé de 98, en 3 meses yo bajé de 98 kilos a 82. Claro, pero fíjate que es bien importante decirle, hablar sobre ese plan de alimentación. De todas maneras, vamos a un corte comercial y ya vamos a tocar un poco más sobre las dietas cetogénicas, que fue la que hizo César, y otros tipos de dietas. Seguimos con Método Coma y con nuestros invitados, la doctora Miriam González y César, que es actor. Miriam, ¿nos podrías hablar un poquito sobre cuáles son los efectos secundarios de las dietas cetogénicas, que fue en lo que nos quedamos en el corte pasado? Los efectos colaterales son: 1, pérdida de masa muscular, y 2, que no es sostenible en el tiempo. Ningún paciente va a estar toda la vida sin comer carbohidratos. Y tercero, que yo pienso que lo más importante, tu organismo funciona básicamente con glucosa, que tiene que ser extraída de la dieta que comemos todos los días, y eso te lo puede decir la doctora. Esas dietas cetogénicas están contraindicadas en pacientes con diabetes y en pacientes normales. Y otra cosa que hay que decir es que hay como una mala información de que el diabético no puede comer arroz, no puede comer pasta, no puede comer pan, no, eso es una dieta cetogénica que va a empeorar su cuadro y va a producir una cetoacidosis diabética, se va a descompensar y va a ser contraproducente para su enfermedad. Sí, yo quiero tocar un poquito más este tema porque me parece bien importante, y más ahorita que se manejan tanto las dietas cetogénicas. A nivel cerebral tenemos una barrera que se llama barrera hematoencefálica. Por esa barrera solamente pasa la glucosa, y por eso necesitamos tener una dieta con una cantidad medida, porque la carga de glucosa que comemos al día es importante, para que esa glucosa pueda pasar al cerebro y que todas las funciones que tiene nuestro organismo se puedan dar de manera adecuada. Cuando nosotros no damos glucosa, se empieza a formar un compuesto que viene a través de las grasas, que también puede atravesar esta barrera hematoencefálica
y se llaman cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el problema de los cuerpos cetónicos? Que ellos cuando se producen en altas cantidades son tóxicos para el organismo. Por eso es que estas dietas no se pueden indicar por más de un mes, porque traen efectos colaterales en el paciente que la esté haciendo, sea una persona con diabetes o sea una persona que no tenga diabetes. Si alguna persona, alguien de las personas que nos está viendo en cámaras, se da cuenta cómo es el paciente con una diabetes mal controlada, va a haber un paciente muy delgado, y esto es producto a esa formación de cuerpos cetónicos. Cuando tienes al paciente cerca, tiene un olor como acetona, y esto es producto de los cuerpos cetónicos. Entonces, bien importante que siempre acudan a un nutricionista para que haga el cálculo de esa alimentación y que diga qué cantidad de carbohidratos puedes comer, porque más importante que el horario, más importante que el tipo de carbohidrato es la cantidad total que estés consumiendo al final del día. Sin omitirlos. Es bien importante que quede claro, no hay omisión de carbohidratos, tiene que consumir carbohidratos. Yo, por ejemplo, agregué, pero a motu propio, el ayuno. Yo creo que uno, haciendo un ayuno, por ejemplo, al día de pura fruta, o incluso, porque yo lo he hecho, aguantar un día entero nada más con agua. Claro. Qué bueno que César lo invitamos hoy al programa, porque él nos está dando los tips para que ustedes no hagan todas estas cosas. Esto es bien importante. Inmediatamente cuando pasas unas horas sin comer, el cuerpo empieza una degradación muscular. Evidentemente él tiene todas las vías para mantenernos en situaciones de emergencia, pero lo ideal sería no colocarlo en situación de emergencia. O sea, ¿ustedes no están de acuerdo con un día de ayuno? No estamos de acuerdo. Y más si es una persona con diabetes que toma medicación. Sí, ¿verdad? Porque si toma hipoglicemiantes orales y no comes, evidentemente vas a hacer una hipoglicemia y puedes convulsionar. Entonces es importante también decir que los pacientes medicados no pueden hacer ayuno. Sí. Tienen que comer las 3 veces, o sea, la ingesta de carbohidratos, pero no pueden hacer ayuno porque pueden producir una hipoglicemia, el paciente puede convulsionar y puede ser contraproducente. Pero yo no tomo medicamentos cuando ayuno, por supuesto. Pero lo ideal sería no recomendar esto porque hay muchas individualidades. Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos a la gente? Que bueno, que lleve una alimentación que sea equilibrada, que sea guiada, para que evite cualquier tipo de consecuencias y colocar a nuestro organismo en situaciones de emergencia. Miriam, ¿sabes que hay algo que creo que es bien importante que tanto César como toda la gente que nos está viendo lo sepa? ¿Cómo diagnosticar una diabetes? Porque dijimos qué tipos de diabetes hay, más o menos la parte de tratamiento, pero no hemos hablado de cómo se diagnostica una diabetes. La diabetes se diagnostica con una glicemia plasmática, ¿verdad? En ayunas o postprandial. En ayuna que esté por encima de 126 miligramos por decilitro y postprandial por encima de 200 miligramos por decilitro. O cualquier glicemia durante el día que esté por encima de 200 miligramos por decilitro, evidentemente es el diagnóstico de diabetes. Sumado a una hemoglobina glicosilada 1C por encima de 6.5, hace el diagnóstico de diabetes. Hay que tomar en cuenta también lo que son pacientes con intolerancia a los carbohidratos, que son los pacientes donde tenemos que intervenir tanto desde el punto de vista nutricional, actividad física, que es donde vamos a buscar la prevención de que no se desarrolle la enfermedad. Entonces, esto es una prueba con tolerancia a glucosa de 75%. Es importante que hay médicos que dicen, bueno, vaya y coma y a las 2 horas se hace la glicemia. No, eso tiene que ser con una prueba de 75 gramos de tolerancia glucosada, donde se hace la glicemia a los 0, a los 60 y a los 120. Si una glicemia está basal entre 100 y 125 y una postprandial a las 2 horas entre 140 y 199, se hace el diagnóstico de prediabetes. Y si está por encima de esos valores, por encima de 200 y por encima de 126, se hace el diagnóstico de diabetes. ¿Y cómo harías en el caso que te llegue un paciente que tenga una glicemia basal por encima de 100, que ya sabemos que es una glicemia que llama la atención, que te venga con 110? ¿Haces igualmente la curva glucosada o no la haces? Tiene indicación de curva glucosada, y más sumado si este paciente tiene este factor de riesgo, como dije anteriormente, antecedente familiar de diabetes tipo 2 de primer grado, un paciente que tenga un índice de masa corporal por encima de 25, un paciente si es mujer que tenga un antecedente de una diabetes gestacional, o que tenga antecedente de síndrome ovario poliquístico, que tenga inactividad física. Entonces uno va sumando los factores de riesgo y dice, este paciente tiene
probabilidad del 99% de ser un diagnóstico de prediabetes. Entonces, a él se le hace la prueba, se hace el diagnóstico y se hace todas las intervenciones, tanto no farmacológicas como farmacológicamente. Y en el caso, por ejemplo, de la gente que se opone a esta prueba de tolerancia glucosada, ajá, que dicen que el examen tiene que ser el de la hemoglobina glicosilada, que es la cantidad de azúcar que la célula... la hemoglobina glicosilada representa vamos a decir la cantidad de azúcar en 3 meses. Ajá, ¿verdad? por eso. Sí, tu cuerpo saca un promedio. Porque hay gente que llega con una glicemia normal y una hemoglobina glicosilada uno se alterada. Entonces dice, oye, qué extraño esto, porque llego al ayuno y parece que estuviera normal, pero cuando me hago la otra resulta que sí tengo... Bueno, primero hay alto. que evaluar si tiene un método estandarizado la hemoglobina glicosilada 1C. Eso es bien importante, a ver si es real ese valor. Lo segundo que hay que hacer es repetir nuevamente una glicemia en ayuna. Y lo tercero, hacer la prueba de tolerancia. Chévere. Y si el paciente no se quiere hacer la prueba de tolerancia, pero tiene una glicemia en 110 y tiene todos los factores de riesgo, ya yo lo diagnostico como prediabetes y haría las intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas. Yo quisiera también decir algo, estar aquí en el medio de dos hermosas mujeres y tan preparadas, no necesitan ningún tipo de prueba de tolerancia, uno lo tolera tranquilamente. A mí me gustaría, para cerrar, que ustedes dos nos dieran sus redes sociales por si alguien los quiere ubicar y bueno, preguntarles un poco más a César sobre su caso y a la doctora si se quieren tratar con ella. Yo no sé si pasas consultas por Skype, fuera del país, consultas presenciales. ¿Nos pueden dar sus datos? Ok, en Instagram Miriam Gonz, y evidentemente si paso consultas presenciales y por Skype trabajo con método coma. Sí, señor. Un correo electrónico donde te puedan ubicar. dalicegonz@gmail.com. Y bueno, estamos a la orden para todo lo que quieran. ¿Y César, tus redes sociales? Bueno, en Instagram, @César Bencit, y bueno, Facebook, César Bencit igual, y mi correo es cesarbencit@gmail.com. Muy agradecidas que nos hayan acompañado los dos Muy el día de hoy. agradecida que nos hayas invitado, claro, ¿verdad? Y tener la oportunidad de estar con César y la experiencia de un paciente y poder compartir su experiencia y poder orientar. Gracias a ustedes. Un placer. Aquí estamos en Coconut Grove, en Miami, en el mercado local. Se realiza todos los días sábados. Queremos enseñarle cómo hacer mercado. Acompáñenme. Soy de las que piensa que siempre que venimos a un mercado, sea un supermercado o un mercado local, tenemos que venir con un presupuesto. Esto lo vamos a adaptar al menú que previamente hicimos en casa y a la lista de ingredientes que necesitamos para poder preparar todas estas recetas que estamos buscando. Si no nos ajustamos al presupuesto, cuando llegamos a estos sitios, podemos irnos antojando de diferentes cosas. Entonces, lo ideal es siempre hacer un menú y en función del menú ir sacando todos los ingredientes que necesitamos. Un ejemplo, vamos a poner que queremos preparar el día de hoy una pasta al estilo vegetariano. Para esto vamos a necesitar cebollas, vamos a necesitar tomates, evidentemente la pasta y algo de aceite de oliva. Buscamos aquí, tenemos todos los ingredientes y prácticamente son todos naturales. Entonces, vamos a ver dónde conseguimos la cebolla, también podemos agregar hongos o champiñones que los tenemos aquí. Fíjense los diferentes tipos de champiñones que tenemos. Tenemos estos, tenemos una gran variedad de alimentos que no tenemos que quedarnos siempre en el mismo estilo. Probablemente también, si ya tenemos planificado alguna receta y no conseguimos algún ingrediente, podemos ir adaptando y ajustando a los ingredientes que tenemos el día de hoy. Sin embargo, en estos mercados locales podemos conseguir una infinidad de alimentos.
Como nutricionista siempre voy a recomendarles que consuman productos que sean naturales, de esos que no vienen empaquetados, que no tienen ningún tipo de ingrediente. Y para eso lo ideal es buscar los mercados locales, como este que tenemos el día de hoy. Aquí conseguimos una gran variedad de vegetales, de frutas, de todos los alimentos, que esos cuando los buscamos no tenemos ningún tipo de ingrediente. Siempre es el alimento natural. Con estos productos podemos preparar ensaladas, arroces, pasta, algún tipo de carne, de pollos, de pescado. Nosotros vamos a incluir todos estos alimentos como ingrediente de alguna receta. Luego que tenemos la planificación del menú, decidimos qué vamos a comprar. Esto no solo son vegetales, frutas o algún proteico, también necesariamente tenemos que agregar algún tipo de especias en nuestra comida, especias que sean naturales. En los mercados locales lo van a conseguir. Vamos a tener laurel, pimienta, ajo y siempre vamos a tener la oportunidad de poder ir almacenando todas estas especias en nuestra casa. En el caso del ajo, siempre les doy un tips, un truco que podemos hacer en casa. Busquen el sitio donde consigan este producto lo más económico posible y compren grandes cantidades. Limpiamos bien, quitamos todas las conchitas y podemos colocarlos dentro del 1, 2, 3, machacándolos, dejándolo en pequeños trocitos y lo colocamos dentro de un envase de vidrio. Esto lo vamos a cerrar herméticamente. Esto nos permite agilizar tiempo en el momento que estamos preparando los alimentos. Estamos utilizando un producto totalmente natural, sin embargo, nosotros en casa damos el tratamiento industrializado, es decir, vamos a agilizar, vamos a preparar algún ingrediente que nos va a facilitar toda la preparación de la comida y de las recetas en casa. Una pregunta común de cómo almacenar este producto, que es el ajo, es si le colocamos aceite o no. Realmente este alimento puede mantenerse en la nevera bien refrigerado hasta 1 mes, 2 meses y 3 meses si lo tenemos bien tapado. Lo que tenemos es que picar finamente el ajo, lo podemos hacer con cuchillo o, como ya les dije, en algún triturador, lo colocamos todos juntos. Siempre va a quedar algunas separaciones entre uno y otro, es decir, no vamos a presionar el ajo y lo tapamos bien en el pote de vidrio. Esto nos va a permitir que el frío de la nevera pueda entrar y pueda refrigerar el alimento y conservarlo durante hasta 3 meses. Otro tips de uno de los alimentos más utilizados en todas las recetas es cómo almacenar la cebolla. Primero vamos a buscar ese sitio donde consigamos el mejor precio para comprarla en grandes cantidades. Luego, igual, limpiamos, quitamos toda la parte que no es comestible y la vamos a colocar también en el triturador. Y si a ustedes les gusta que todas queden más o menos del mismo tamaño, lo pueden hacer con cuchillo. Luego que tengamos ya la cebolla finamente picada, vamos a almacenarla. Podemos utilizar bolsas plásticas que sea de una manera lo más plana posible, o podemos utilizar cubetas de hielo que vengan con tapa, en función de que hagamos pequeños cubitos que vamos a almacenar en el refrigerador. Esto nos permite que la cebolla pueda durar hasta 3 meses en la nevera. En el momento que la vayan a utilizar para preparar algún tipo de receta, lo único que tienen que hacer es sacarla directamente del congelador y ponerlo en la hornilla, en la olla, en el sartén. Tenemos que hacer un choque térmico, pasarlo de muy frío a muy caliente, en función de que podamos deshidratar todo el líquido que quedó en el momento de la congelación. Como les había comentado en el corte anterior con la doctora Miriam González y con César Bencid, quería darles la opción a esas personas que sufren de diabetes de un postre, de algo que sea sencillo de realizar. El día de hoy vamos a utilizar pocos ingredientes y una receta que es sumamente económica y que todo el mundo la puede hacer. Vamos a hacer gelatina light con yogur. ¿Qué es importante? Que busquen el yogur para las personas que tienen diabetes que no tiene azúcar. Es la misma marca Migur, pero el color que es morado, que es la versión light.
Entonces, lo primero es, como cualquier tipo de gelatina, vamos a utilizar una taza de agua caliente y luego que ésta se enfríe, utilizamos una taza de yogur líquido. Déjame ponerme esto. Voy a utilizar, este es el clásico para preparar cualquier tipo de gelatina, ¿ok? Una taza de agua caliente para poder diluir la gelatina. La colocan en un molde que sea lo más amplio posible para que este se pueda enfriar lo más pronto posible. Con un tenedor o con una cuchara van a diluir bien la gelatina, ¿okay? Generalmente a la gelatina le quedan grumos, entonces la idea es que remuevan muy bien para que eso no quede en el fondo y que se pueda mezclar completamente. Fíjense aquí cómo el color ya empieza a cambiar. Esta receta la estoy haciendo con gelatina sin azúcar, sabor a durazno, pero también con el sabor a fresas, queda muy sabrosa. Entonces uno bien aquí, y luego que esto esté bien mezclado lo vamos a colocar en la nevera. La idea es que no coloquemos el yogur directamente en la gelatina. El yogur, cuando lo colocan en algo caliente, se corta y coagula. Entonces por esa razón necesitamos colocarlo en la nevera. Ya lo tengo bien mezclado y vamos a colocarlo para acá, para la nevera. Una taza de agua caliente y la taza de agua fría la vamos a sustituir por una taza de yogur natural. Unimos esto y mezclamos nuevamente. Tenemos que mezclar pero muy bien, así como hicimos anteriormente, para que la gelatina quedara bien disuelta. ¿Qué es importante en las personas que tienen diabetes? Cuidar las porciones de todos los carbohidratos que comen en el día. Carbohidratos prácticamente los tenemos en todos los alimentos, los tenemos en los lácteos, los tenemos en los vegetales y en las frutas, en todos los cereales y en algunas grasas como son las oleaginosas. Lo que es el maní, las almendras, las nueces, el pistacho, tiene una pequeña cantidad de carbohidratos, pero también tiene. Con eso les estoy diciendo que lo ideal sería que vayan a un nutricionista para que calcule el requerimiento total de calorías y de cada macronutriente, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, para que le pueda adaptar a cada persona, a cada individuo, una alimentación que sea equilibrada y que esos valores de glicemia puedan estabilizarse. Entonces, bueno, yo lo voy a colocar aquí, cada quien puede hacerlo en el molde que quiera. La idea es que quede tipo un manjar, ¿ok? Porque cuando uno lo va viendo así, luego lo colocamos en la nevera y lo dejamos enfriar. Puedes adornarlos con unas hojitas de menta, que no solo sirven para dar color, sino que también nos las podemos comer. Síguenos por todas nuestras redes sociales, @método Coma, y coméntanos esta receta.